Bueno, en realidad el aporte del Dr. Milstein es impresionante. De hecho, cuando él hizo su descubrimiento de los anticuerpos, de la producción de anticuerpos monoclonales, no se había dado cuenta de la trascendencia que iba a tener su descubrimiento. Pero el tiempo demostró que era importantísimo lo que había hecho. Los anticuerpos monoclonales, para que tengamos idea de qué estamos hablando, son un reactivo sumamente específico que puede reconocer con una exactitud impresionante cualquier tipo de sustancia química que a uno se le ocurra. Entonces, la principal importancia que tienen estos anticuerpos, en principio, es funcionar justamente como eso, como un reactivo que se puede utilizar en la investigación básica, por ejemplo en la biología, para detectar la presencia de un determinado compuesto en un ser vivo o incluso también en un tubo de ensayo donde tengamos una mezcla de distintas sustancias. Pero lo más interesante es también su aplicación médica. ¿Por qué? Porque los anticuerpos monoclonales, al ser tan específicos, al ser reactivos que reconocen y que pueden discriminar sustancias muy parecidas entre sí, se pueden utilizar como diagnóstico, como reactivo para hacer diagnóstico, y se pueden utilizar en la terapia de un montón de enfermedades. Como diagnósticos, los anticuerpos monoclonales permiten detectar y cuantificar hormonas, vitaminas y una enorme cantidad de sustancias que podemos encontrar en la sangre, que podemos denominar, o en los tejidos, digamos, de un organismo, que podemos denominar marcadores. ¿Por qué? Porque cuando está presente esa sustancia es un indicador, por ejemplo, de que hubo un infarto, o es un indicador, por ejemplo, de que una persona tiene un determinado tipo de tumor, y el anticuerpo monoclonal específicamente detecta a ese marcador. Por otra parte, al ser tan específicos, como les comentaba, se pueden utilizar en la terapia para una enorme cantidad de enfermedades, tanto para ciertos tipos de tumores, como también se pueden utilizar en el tratamiento de la alergia, se pueden utilizar para evitar el rechazo a trasplantes, como ocurre en el caso del rechazo agudo del trasplante de riñón, es decir, que tienen una versatilidad impresionante. Si nosotros comparamos el esquema epistemológico del pavo inductivista, que es una especie de analogía que hace Russell para explicar cómo funcionan los científicos o cómo trabajan los científicos, tenemos que mencionar qué significa esto del pavo inductivista, que es el pavo que todos los días recibe alimento, todos los días va alguien a alimentarlo, hasta que un día, cuando llega, la persona no lo va a alimentar, sino que lo mata porque llegó la Navidad. Entonces el pavo que pensaba que al día siguiente le iban a dar también alimento, resultó que al día siguiente no pasó lo previsto, pasó algo diferente. Por otra parte, la metáfora del cisne negro, planteada por Taleb en un libro escrito en el año 2008, lo que plantea es que, o lo que representa en la metáfora, es que el cisne negro es un suceso extraño, un suceso no predecible. Todos los cisnes son blancos, y siempre se pensaba que todos los cisnes eran blancos, hasta que aparece uno, se descubre en Australia, cisnes que son negros. Eso que no era predecible, ahora lo es. Apareció un cisne negro. El cisne negro entonces lo que va a representar
en la ciencia es algo que salga de la uniformidad, algo que salga de lo que normalmente ocurre. El científico prevé determinado resultado en su experimento y resulta que se encuentra con algo distinto. En general, esto distinto es lo que aporta más información, mucha más información que si hubiera encontrado lo que pensaba. Y por otra parte, no sabía, ni siquiera él se planteaba la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, de que eso nuevo que descubre pudiera ocurrir. La explicación de ese nuevo hecho se hace a posteriori, o sea, una vez que aparece el hecho. Ahí el hecho empieza a ser explicable y empieza a entenderse cómo es que se produce. Sin duda, Milstein, o el descubrimiento de Milstein de los anticuerpos monoclonales, de la producción de anticuerpos monoclonales, en realidad, es un caso típico de cisne negro. Porque Milstein no estaba buscando producir anticuerpos monoclonales. Milstein estaba dedicado a, o su pregunta, digamos, base, era entender en qué consistía la diversidad de los anticuerpos. Cuando a un animal se le inyecta una sustancia extraña que se llama antígeno, el sistema inmune de ese animal responde. ¿Cómo responde? Monta una respuesta inmune. O sea, una serie de moléculas empiezan a circular por la sangre, una serie de células empiezan a dividirse y a reproducirse, y todo ello va a contribuir a destruir esa sustancia extraña que ha entrado en el organismo. Entre estas moléculas están los anticuerpos. Es decir, que el animal genera anticuerpos ante la presencia de una sustancia extraña al organismo. Estos anticuerpos, desde el punto de vista químico, son proteínas. ¿Qué significa esto? Que están formados por cadenitas de unas pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. La cantidad de sustancias que puede entrar en un organismo es impresionante. Es del orden de los millones y de los cientos y miles de millones de sustancias diferentes que pueden entrar al cuerpo de un animal y originar que sean reconocidas como no propias. Milstein lo que se preguntaba es, bueno, para cada sustancia diferente que entre, para cada antígeno, tiene que existir un anticuerpo específico. Entonces, él quería saber en qué consistía la diferencia entre un anticuerpo que atacaba y neutralizaba a un antígeno y en otro anticuerpo que atacaba y neutralizaba a otro antígeno distinto. Si bien la pregunta era muy interesante, la respuesta que él daba a esa pregunta, o la hipótesis que él tenía a esa pregunta, era muy ingenua. Él consideraba que si podía tener dos anticuerpos diferentes y podía analizar cuáles eran los aminoácidos que formaban a cada uno de estos anticuerpos y en qué orden estaban ubicados esos aminoácidos en esta estructura proteica, él podía fácilmente determinar en qué se diferenciaban estos dos anticuerpos, el que atacaba a un antígeno y del que atacaba al otro. Resulta que la cosa fue un poco más compleja. ¿Por qué? Porque cuando el organismo de un animal se pone en contacto con esta sustancia extraña, con este antígeno, y monta su respuesta inmune, en realidad es como activar un gran ejército que tiene un montón de soldados y cada uno lleva una especie de arma diferente. Por lo tanto, no todos los anticuerpos, decía, van a ser idénticos. Lo que se forma es una especie de conjunto de anticuerpos heterogéneo que van a atacar al antígeno por distintos lugares y de esa forma neutralizarlo. Bien, Milstein comenzó con sus trabajos en la década de los 60 y con su idea de poder analizar distintos anticuerpos y lograr así identificar las diferencias que había entre uno y otro. El trabajo no resultó como él pensaba. Logró hacer un montón de descubrimientos, pero no podía conseguir nunca una molécula de anticuerpo suficientemente pura como para poder analizarla y compararla con otra también suficientemente pura y ahí ver las diferencias. Todo este trabajo se hacía en animales y se sacaban los anticuerpos que el animal generaba, que por ejemplo que un ratón generaba cuando se le inyectaba un determinado antígeno. Pero finalmente empiezan a estudiar células tumorales del sistema inmune. O sea, obtienen células que fabrican anticuerpos, que producen anticuerpos, pero que las pueden tener fuera del cuerpo del animal, las pueden tener en un frasco. Le dan nutrientes y las células crecen. Estas células crecen y generan anticuerpos. Se llaman células de mieloma. El mieloma es un tipo de tumor que genera el sistema inmune. Milstein ahí observa
que existe una producción de anticuerpos permanente, pero estos anticuerpos no siempre son iguales. O sea que las células de mieloma empiezan a generar también una variabilidad dentro de los anticuerpos que producen. Esto es lo que se conoce como casos de hipermutación somática que Milstein descubre en estas células de mieloma. Pero ¿qué pasa? Los anticuerpos que producían las células de mieloma no eran anticuerpos de mucha afinidad, o sea, no eran anticuerpos que se unían fuertemente al antígeno y por tanto no eran muy apropiados para lo que Milstein quería estudiar. Y ahí viene el gran momento. Milstein, con un colaborador de él, George Köchler, deciden fusionar, unir una célula de mieloma con un linfocito, que es la célula que naturalmente produce anticuerpos en un animal. Ahora bien, si yo al animal lo inmunizo contra, o sea, le inyecto un antígeno determinado, cuando el animal empieza a generar su respuesta inmune, empiezan a proliferar los linfocitos, que son las células que a la larga se van a transformar y van a producir los anticuerpos. Milstein lo que hace es fusionar al mieloma, que es una célula tumoral y por tanto es una célula inmortal que puede vivir indefinidamente, y a esa célula de mieloma la fusiona, la une con un linfocito, que es la célula que va a producir anticuerpos contra ese antígeno específico con el que fue inyectado el animal. Cuando fusiona las dos células, ¿qué es lo que tiene? Un hibridoma, o sea, una célula inmortal, pero que al mismo tiempo produce anticuerpos sumamente específicos y todos idénticos, que era lo que Milstein necesitaba para su pregunta original, para responder a su pregunta original, es decir, en qué consiste la variación de anticuerpos que genera un animal. Milstein, bueno, se da cuenta de que ahora podría abordar su estudio de una forma mucho más precisa, pero al mismo tiempo, y acá viene el cisne negro a ponerse en juego, al mismo tiempo se da cuenta que lo que ha logrado desarrollar es la producción de anticuerpos, como él mismo dice, a la carta. Es decir, logra generar células entonces que van a producir indefinidamente un tipo determinado de anticuerpo. O sea, va a lograr una producción homogénea de anticuerpos y por lo tanto sumamente específica. Cuando Milstein cae en la cuenta de la importancia de su descubrimiento, él mismo confiesa que dejó un poco de lado su pregunta inicial, en qué consistía la variedad para formar anticuerpos, y entonces empieza a tratar de difundir esta tecnología que acaba de descubrir. Y cuando decimos que la difusión de la generación de anticuerpos monoclonales es universal, estoy diciéndolo literalmente, es decir, un científico, un investigador en su laboratorio, puede necesitar un anticuerpo monoclonal que le reconozca una determinada sustancia que está estudiando. Si él logra producir en cantidad esa sustancia, puede encargarle a una empresa que le genere un anticuerpo monoclonal específico contra esa sustancia en particular. O sea que ya, digamos, que esto que comenzó como un descubrimiento científico que enmarcamos nosotros dentro del concepto del cisne negro, hoy ya se ha convertido en una producción de tipo comercial. Por eso Milstein hablaba con mucha propiedad de esa metáfora de generar anticuerpos a la carta. Necesito este anticuerpo monoclonal y lo obtengo.
En realidad no podemos considerar que sea un aporte de la ciencia argentina. Sí podemos considerar que Milstein ha sido un aporte como científico de la Argentina a la humanidad. Eso seguro, sin duda. Milstein se formó en la Argentina, primero se licenció en química en la Argentina y luego se doctoró también acá en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, pero sus investigaciones las realizó en el Reino Unido. Él, cuando se doctora en Argentina, viaja al Reino Unido y allí es dirigido por el doctor Frederick Sanger, un doble premio Nobel, y realiza un segundo doctorado en el Medical Research Council, en la Universidad de Cambridge. Luego vuelve a la Argentina, donde permanece un pequeño periodo de tiempo en el año 1961 y finalmente con el golpe militar del 62 se vuelve otra vez a Inglaterra. Y ahí es donde desarrolla todas sus investigaciones. O sea que es la ciencia del Reino Unido la que le proveyó todas las condiciones y los materiales y los elementos y la infraestructura y sobre todo, creo yo, el ambiente intelectual para que él pudiera desarrollar sus investigaciones. El premio Nobel se lo dieron a un argentino, pero que tuvo que desarrollarse fuera de nuestra patria. No solamente la Argentina le dio al mundo a César Milstein como premio Nobel en Ciencias, también Louis Federico Leloir y Bernard Ussay fueron dos premios Nobel de Ciencias. Bernardo Ussay en 1947 obtuvo su premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus trabajos de investigación en la glándula hipófisis. Y uno de sus discípulos, Louis Federico Leloir, que siguió trabajando en una de las líneas de investigación de Ussay, pero más específicamente enfocada hacia la bioquímica, recibió su premio Nobel por el metabolismo de los hidratos de carbono en el año 1970. En este caso fue el premio Nobel de Química. Ussay y Leloir lograron realizar sus investigaciones en la Argentina. Ellos son productos también de la Universidad de Buenos Aires. Los dos fueron investigadores y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que Ussay, Leloir y Milstein son los tres premios Nobel que la Argentina le dio a la humanidad.